Buenas tardes, máster. Somos estudiantes de la carrera de Economía en línea del primer semestre, paralelo C3, grupo número 12. El objetivo de nuestro trabajo es mostrar el proceso contable de la empresa desde la presentación de su balance de situación inicial hasta el balance de comprobación, con el fin de evidenciar la correcta aplicación de los principios contables y la verificación de la consistencia de los registros contables antes de cerrar el ejercicio. En el ciclo contable de una empresa, el proceso que va desde el balance de situación inicial hasta el balance de comprobación es fundamental para garantizar que la información financiera registrada sea precisa, equilibrada y lista para ser presentada a partes interesadas. A continuación, nosotros vamos a presentar el periodo contable de la empresa comercial. El Sol. Esta es una empresa comercial. Su actividad está dirigida a la compra, venta y distribución de electrodomésticos. Para realizar el ejercicio contable es fundamental hacer el balance de situación inicial. En este caso, la empresa comercializadora El Sol inicia sus actividades el 1 de enero del 2024 con los siguientes valores que se pueden visualizar. Para realizar el balance inicial, vamos a registrar estas cuentas y los valores de esta forma, es decir, irlos agregando ya sea en activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes y capital, teniendo en cuenta que los activos hace referencia a todo lo que posee y añade valor a la empresa, y los pasivos que serían las obligaciones o deudas que la empresa tiene con terceros, y el capital que es el valor que los accionistas aportan al inicio del negocio. Sabiendo todo esto, nos queda registrado de la siguiente manera. En activos corrientes registramos la cuenta de caja por un valor de $27,000, banco por $56,000, cuentas por cobrar por un valor de $90,000, inventarios por $80,000 y arriendos prepagados por un valor de $8,000, teniendo un total de activos corrientes de $261,000. En activos no corrientes, solo vamos a registrar la caja de equipos de oficina por un valor de $10,000. Si hacemos la suma tanto de los activos corrientes como no corrientes, nos da un valor total de $271,000. Una vez que tenemos nuestros activos, pasamos a registrar nuestros pasivos. En pasivos corrientes, registramos las cuentas por pagar por $110,000 y en pasivos no corrientes, préstamo bancario por $150,000, teniendo un total de pasivos de $260,000. Y por último, nuestro capital, que sería $11,000. Para verificar que el estado de situación inicial nos cuadre, el valor de nuestros activos debe ser igual al valor de los pasivos más el capital. Como anteriormente lo mencionamos, el valor de nuestros activos es de $271,000, y si sumamos el valor de nuestros pasivos, que son $260,000, y nuestro capital, $11,000, nos da igual el valor de $271,000. Es decir, que el balance de situación inicial sí nos cuadró. Gracias. Voy a leer sobre el libro diario de la comercializadora El Sol Cielita. Si el 1 de enero del 2024 al 30 de enero del 2024 tenemos un total de que se debe de 437,604,50. Del 1 de enero de 2024 al 30 de enero, lo que debe haber, el total es de 437,604,50. Si en partida dobles de débitos y créditos tenemos las ventajas y desventajas. Si en débitos aumenta de activos, en créditos disminuyen los activos. Si en débitos disminuye del pasivo, en créditos aumentos de pasivo. Si en débitos disminuye el patrimonio, en créditos aumenta el patrimonio.
Si en débito disminuye el ingreso, en créditos aumenta los ingresos. Si en débitos aumenta los gastos, en créditos hay disminución de gasto. Para el trabajador que debe aportar el 9,45%, para el empleador que debe aportar el 11,15%. Después de la realización del libro diario, a continuación realizamos lo que es todas las cuentas de acción realizada en el mismo. ¿Qué nos quedaría de la siguiente manera? Teníamos un valor de 54.805 en el debe, en el haber un valor de 20.350, bancos $76.000 en el debe, 70.149,50 en el haber, cientos en el debe, inventarios un valor de $110.000 en el debe, equipos de oficina, $10.000 en el debe, arriendos prepagos por pagar de $25.000 en el debe y $140.000 en el haber. Dólares en el debe, $150.000 en el haber, capital social, publicidad prepagada, $130 en el debe, IVA pagado, 19,50 en el debe, ventas, $46.000 en el haber, IVA cobrado, $105 en el debe, gastos de limpieza, $300 en el debe, gastos servicios básicos, $5.000 en el debe. En el balance de comprobación, la información que vamos a revisar en el debe y el deudor de cada T. En el debe, 54.805, en el haber, 24.805 en el debe y 20 cuenta, tenemos dólares en el debe y 70. La siguiente cuenta es cuentas por cobrar, que tenemos en el debe 108.300. El siguiente es $10.000 en el debe. Registramos de igual manera. Inventario $110.000 en el debe. La siguiente cuenta que lo tenemos aquí. Arriendos prepagados que tenemos $8.000 en el debe. ¿Qué tenemos? Igual tenemos $25.000 en el debe, $140.000 en el haber. Los registramos $25.000 en el debe, $140.000 en el haber. $20.000 en el debe, 150 de la misma manera que tenemos aquí. Dólares en el haber, los registramos el haber. Publicidad debe. Publicidad preparada, 130. Tenemos 19,50 en el debe, 19,50. Tenemos 20 ventas. A ver, aquí tenemos venta cuando ha cobrado que son $105 en el haber. Vehículos, 20.000, que lo registramos de la misma forma. Gastos de limpieza, tenemos 300 básicos, igual, $50 en el debe, sueldos y salarios. Gastos de limpieza, $300 en el debe, gasto de servicios básicos, salarios, $5.000. Realizamos lo que es saldos para saber qué tipo de nos queda en saldo deudor o en saldo acreedor, con un saldo deudor de 34.455. Banco, de la misma manera, nos queda con un saldo deudor de 5.850,50. Vemos aquí que solo tiene el debe, no tiene haber, por constante nos queda igual. Inventarios, de la misma forma, $110.000 en el debe, que nos quedaría un saldo deudor. Tenemos $10.000, que nos quedaría un saldo deudor de $10.000. Arriendos prepagados, $8.000. Cuentas por pagar, tenemos $25.000 en el debe, $140.000 en el haber, de $115.000. Préstamo bancario, tenemos $20.000 en el debe, resultado un saldo acreedor de $130.000. El capital social, tenemos $11.000 en el haber, dándonos como resultado un saldo acreedor de $11.000, con un saldo deudor de $130. IVA pagado 19,50 en el debe y nos queda un saldo de $46.000 en el haber, nos queda IVA cobrado $105, nos queda un saldo acreedor de $105. Vehículos, dándonos como resultado un saldo deudor de $20.000. Gastos de limpieza, gastos de servicios básicos, $50, nos da un saldo deudor de $50. Sueldos y salarios, $5.000, un saldo deudor suma tanto del debe como del haber, que igual del deudor y el acreedor.
Buenas noches, Magíster. Voy a hablar sobre nuestro estado de resultados de la comercializadora del Sol a la fecha del 1 de enero de 2024. En nuestros estados de resultados tendremos nuestros ingresos y nuestros gastos. En ingresos operacionales tenemos la cuenta de ventas por el valor de $46.000. En nuestros gastos tenemos las cuentas de gastos de servicios básicos por $50, gastos de sueldo por $5.000 y gastos de limpieza por $300. Sumamos el total de gastos, tendremos el resultado de $5.350 en nuestros gastos operacionales. Procedemos a restar nuestros gastos a nuestros ingresos, donde tendremos el resultado de $40.650, que sería nuestra utilidad operacional. Pasamos nuestra utilidad del ejercicio antes de la participación del trabajador con el valor de $40.650. Sacamos el 15% de la participación de los trabajadores a nuestro valor y nos va a dar el resultado de $6.097,50. Restamos estos dos valores, que nos va a dar el resultado de $34.552,50, lo que será nuestra utilidad antes de impuesto a la renta. De la misma forma, procedemos a sacar el 25% de impuesto a la renta, donde nos va a dar el valor de $8.638,13. Restamos estos dos valores, que nos da el resultado de $25.914,37, que será nuestra utilidad neta. Y tanto los valores de participación de trabajadores, nuestro porcentaje de impuesto a la renta y nuestra utilidad neta son los valores que pasan al balance general. Gracias. Vamos a hablar del el balance general de la comercializadora El Sol. Tenemos como activos corrientes, como caja de $34.455. Tenemos inventario de $100.000. Tenemos bancos de 5.850,50 centavos. Tenemos unas cuentas por cobrar de $108.300. Tenemos arriendos prepagados, publicidad prepagada. En total de activos corrientes tenemos 266.735,50 centavos. Tenemos también unos activos no corrientes como equipo de oficina y vehículos. Equipo de oficina lo tenemos de $10.000 y unos vehículos por $20.000. También tenemos total de activos no corrientes son $30.000. En total de activos tenemos una cuenta de $296.735,50 centavos. Eso por el lado de los activos. También tenemos unos pasivos corriente, unas cuentas por pagar de $115.000. Contamos también con un IVA por pagar, participación a empleados de $6.097,50 centavos. Tenemos un impuesto a la renta, un impuesto a la renta de $8.638,13 centavos. En total de pasivos no corrientes tenemos $129.821,13 centavos. Pasivos no corrientes tenemos un préstamo bancario de $130.000. En total de pasivos tenemos una cuenta de $259.821,13 centavos. Tenemos patrimonio también, el capital social y utilidad neta
El capital social lo tenemos de $11.000 y una utilidad neta de 25.914,37 centavos. El total de patrimonio nos da una cuenta de 36.914,13 centavos y total de pasivos más patrimonio tenemos una cuenta de 296.735,50 centavos.